Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo, gracias por sintonizarnos, gracias por conectarse por las diferentes vías. La 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real Audio. También estamos en www.rtp.es, en nuestras plataformas, en Facebook como RTP Ecuador, @RTP Ecuador en Instagram. Tenemos actualización de información también en X, en TikTok, @RTP Ecuador. Y quizás solamente este año decida hacer mi primer TikTok. Así que, que tiembla el mundo. Voy a hacer mi primer TikTok. 11:05 de la mañana. Les abro un poquito de algo muy personal para conversarlo con ustedes. El día de ayer, bueno, toda esta semana he venido haciendo limpieza en la casa. Quienes me conocen ya saben que el orden y la limpieza es fundamental en mi vida para tener calma en mi cabeza y en mi alma. Y me encontré un libro que había dejado a medio talle, es un libro de Noam Chomsky. Pero eso no es tanto el detalle, sino que hojeando el libro para saber, ya sabes, el separador de páginas en donde me quedé, aunque creo que me va a tocar iniciar toda la lectura, me encontré con un separador de páginas improvisado. Era una publicidad que hablaba no sé, de un acto de fe, de una congregación. Pero esto me ha llevado a un trabajo periodístico investigativo. Porque resulta que en la parte de atrás en un par de líneas, está escrito una frase y estoy investigando quién es el personaje que escribió esta frase. Yo creo que ha sido Don Ramón. Mario, usted lo conoce, parece la letra de Don Ramón. Ya voy a hacer la investigación. Pero ¿por qué era curioso? Porque la frase dice, en el Ecuador no hay presidentes presos, pero no perdemos la esperanza. Lenín Moreno. Estoy intrigada quién escribió esto y por qué yo lo he conservado o guardado como un separador de página en el libro que dejé a medio talle y que hoy quiero retomar. Eso era contarles algo personal. Bueno, han pasado muchas cosas como siempre en este país y algo que siempre dice al inicio de nuestro programa y el de todos en los medios de comunicación es que cada expresión que uno vierte en estos espacios, en RTP, cada comentario, opinión, incluso la información que uno da es de absoluta responsabilidad de quien la emite. Por eso procuro revisar diariamente mi credo periodístico que se fundamenta básicamente en el que mis emociones no dominen mis palabras, porque cuando ocurre eso uno deja un poco de cumplir la función de comunicación. Ese es mi criterio particular. Quien no lo comparta está en todo su derecho, libertad de expresión y de acción. ¿Y por qué hago este comentario y esta aclaración que me parece vital? Ya vamos con el entrevistado. Porque veo que en este momento hay no puedo decir que es una disputa, pero hay un interés en tratar de ubicar a ganadores y perdedores de este paro. Yo me declaro incompetente para poder hacerlo, porque pasaron muchas cosas en estos 31 días. ¿Qué es de lo que sí puedo yo un poco compartirles? Son las precisiones que tengo y las interrogantes, que son varias. La primera, hay que hacer el reconocimiento de que el presidente logra hacer algo que se había intentado por 2 ocasiones, lo logra con un costo menor, en tanto en daño material como en pérdida de recursos, aunque mayor en tiempo. Pero solo hay que decir algo muy claro, las pérdidas de vidas, los daños que se han hecho, que se han ocasionado físicos de lado y lado, para mí es la parte trágica realmente de estas movilizaciones y de esta decisión gubernamental. O sea, partiendo de eso, resulta para mí complejo decir quién gana y quién pierde, y no creo que sea realmente lo fundamental ahora para poder calificar. Entonces decía que hay un gobierno que logra hacerlo, algo que la mayoría coinciden, pero que yo no incluyo a nadie, me deja a mí una serie de incertidumbres. Primero, que este paro termina, sí, sin lograr un retro del Ejecutivo. El paro termina dividiendo a la CONAIE, o por lo menos demostrando un fraccionamiento. Pero lo de fondo es que para mí demuestra que hay una CONAIE que no tiene claro de qué es lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Porque se lo vio, ¿no?, en la exposición de peticiones o de exigencias. Y que queda en evidencia cuando el señor Vargas dice se acaba el paro y Salem Imbabura dice continúa el paro. Eso está más claro, aunque no pertenezcan a la CONAIE.
¿Cuáles son las incertidumbres que me queda a mí? ¿De aquí en adelante qué? Porque hasta ahora hay un plan de entrega de compensaciones, sobre todo al sector transportista. Hay una oferta del gobierno nacional para redirigir o para invertir 500 millones de dólares en determinados sectores, esto para empujar la pequeña economía. ¿Qué va a pasar luego cuando se acaben estos planes de focalización o de compensación? Ahí tengo otra incertidumbre. ¿Qué pasará con, por ejemplo, el control al tráfico de combustible? Porque si nos ponemos a ver, 2.80 que cuesta el diésel y que va a bajar también en diciembre y en febrero, lo ha dicho el presidente, pues igual sigue siendo atractivo en relación a los vecinos que tienen a 4.80 y algo más el galón de diésel. ¿Qué pasará con el control que se haga para evitar el tráfico ilegal de combustible? Pero también nos deja expuestos como un país en una tensa calma. O sea, creo que como no hemos resuelto lo básico, es difícil que no nos encontremos de aquí a 2 o 3 años con un nuevo fraccionamiento. Imposible hacer felices a todos, eso lo tenemos claro. Pero la cuestión, el problema no es que existan inconvenientes, el problema es que siempre tenemos el mismo inconveniente, eso significa que hemos sido incompetentes para resolverlo. Entonces me quedo con esas interrogantes, ojalá podamos conversar con alguien del gobierno para que luego nos dé la ruta, por lo menos la de un año, una programación de qué es lo que va a ocurrir y que como proyecta el gobierno hacerlo luego de salir de una eventual compensación. 11:11, ya vamos con nuestro primer entrevistado. Vamos a platicar sobre algunos temas con ella, justamente es la magíster Julia Angulo, secretaria de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Le anticipo nada más que tiene su micrófono apagado y ahí va a estar un poquito difícil que podamos hacer la entrevista. Julia, si me está escuchando, para poder iniciarla. La verdad. ¿Cómo está usted? Hola, querida María Fernanda, mil disculpas. La veo en carro. Sí, ya, ok, viajando. pero está parqueada. Estoy parqueada, Ya. estoy parqueada. Estoy Perfecto. justamente en nuestra queridísima, en mi amada provincia de Esmeraldas en Bella. este momento, que mañana una provincia que el señor presidente Daniel Noboa la tiene como una prioridad de las provincias que tienen que salir del subdesarrollo que nos han sometido y nos han tenido otros gobiernos, y esto viene de décadas. Usted que es una gran periodista, investigadora, y agradecerle por esta oportunidad para poder trasladar buenas noticias también a nuestros hermanos esmeraldeños y a los ecuatorianos en sí. Dele solo algo, me interesa hablar evidentemente de las provincias que ha sido más olvidada, donde hay el narcotráfico que vive, donde por ser frontera tiene una serie de problemas, donde hay una deforestación, donde hay violencia intrafamiliar que recrudece el problema social. Pero solamente déjeme ubicarla en el problema de en la coyuntura, básicamente. Mientras estábamos en una paralización, en un reclamo, ¿cuál es el rol de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, Julia? A ver, nosotros tenemos como 3 ejes fundamentales que nos permiten llegar a los más de 3 millones de los pueblos y las nacionalidades de la Amazonía, de la región andina, pueblo afro y pueblo montubio, ¿verdad? Nosotros tenemos el eje de sacar subproyectos, convocatorias para subproyectos productivos y sobre todo que vayan a mejorar las economías comunitarias. Okay. Tenemos el otro eje importante, que es el de otorgar las legalizaciones, darles la vida jurídica a las organizaciones, a las comunas, a las comunidades, registro de directivas, que es algo que están pidiendo permanentemente nuestros hermanos de las nacionalidades y de los pueblos del país. En este marco le tengo que dar a usted le voy a dar una primicia, que estamos por registrar un nuevo pueblo que ha venido por años intentando que se les sea reconocido, que es el pueblo cholo del Ecuador, ¿verdad? Que como guayaquileño.
¿Tengo yo problema con mi retorno o tuvimos problemas con...? Estamos en el proceso de ya hacer el estudio antropológico, porque se tiene que hacer con un estudio antropológico, porque visto de que no fue reconocido en la Constitución, existe la voluntad política de nuestro presidente Daniel Noboa de darle su reconocimiento a este pueblo cholo que está sentado principalmente en Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, en la provincia de Manabí, tenemos también en El Oro, tenemos también aquí en Guayas, así que en los próximos días, yo pienso que más tardar hasta el 10 de noviembre, estamos haciendo ese gran evento de reconocimiento de este pueblo cholo, en ese marco de los registros. Y estamos también trabajando mucho con lo que es el proceso de identificar dónde estamos ubicados los pueblos y las nacionalidades. Y por eso estamos trabajando en un gran atlas con una infografía importantísima de dónde estamos nosotros. Asimismo, nuestro principal objetivo es lo de trabajar en lo que es la revitalización y la revalorización de las lenguas indígenas. Recordemos, mi querida María, que estamos en un decenio que fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la revalorización y revitalización de las lenguas indígenas. También estamos en una extensión del decenio del pueblo afro, del pueblo afro a nivel de todo el mundo, porque el primer decenio parece que no tuvo los resultados. Estamos en un decenio también de que lo que es la agricultura y el campesino. En ese marco y con los objetivos de desarrollo sostenibles, en ese marco nosotros establecemos todo tipo de alianzas con muchos cooperantes que están en nuestra misma línea, pero principalmente con la FAO. Hemos firmado un convenio marco y en este sentido nos estamos enrumbando a fortalecer estas economías apoyados con esta financiación que nos está dando por primera vez en la historia, primera vez en la historia. Espere, la tengo que detener. Esta secretaría cuenta con 11.5 millones con los cuales estamos financiando en todo el país 105 millones, y eso nos sirvió muchísimo para que la gente del campo, la verdadera gente trabajadora, gente que pertenece a la CONAIE, no a la dirigencia de la CONAIE, entendiera que el paro no era la solución, que el país lo que necesita es trabajar. Julia, esa maquinaria no se puede paralizar. Julia, estoy que le hago señales de humo de todo, no me escucha, por eso justamente, porque yo le estaba haciendo 1000 señales, interrumpiéndola para poder hacerle preguntas sobre lo que usted había dicho, que son varias cosas. No sé, confírmeme si me puede escuchar, Julia. Ahora sí, parece que me habían bajado el volumen. Y usted no sabe, pues yo le estaba interrumpiendo, que daba gusto para hacerle preguntas. A ver, Julia, yo iniciaba preguntándole a usted cuál había sido el rol justamente en esta paralización. Entiendo toda la descripción que usted nos hace, pero de repente si se puede hacer algo más puntual, ¿cuál es el rol de esta secretaría cuando se habla primero de planificación? Ahora, usted me dice que se está haciendo una especie de mapa para ubicación y según eso también marcar cuáles son las necesidades. ¿Quiere decir que todavía no se tiene claro dónde están los pueblos y qué necesitan? Sí. Perdone que no sé qué pasó. Aquí alguien tranquilidad, algo en tranquilidad, teléfono, pasa nada. Que le escucho súper bajísimo, pero entiendo lo que usted dice. ¿Cuál fue nuestro rol de la Secretaría? Sí. Nuestro rol fue el de trabajar con la gente permanentemente, de estar en territorio, con ese contacto permanente con todas las organizaciones, con las comunas, con las comunidades, escuchar cuáles son sus preocupaciones, cuáles eran sus demandas, y eso permitió que nosotros pudiéramos hacer como de contención en territorio de la intención que tenía esta dirigencia de la CONAIE de tener una gran convocatoria. Entonces el rol de la Secretaría se convirtió como en una secretaría que ya había trasladado la información, ya había estado en contacto con cada una de las comunidades, de los dirigentes, y eso permitió que no se diera esta convocatoria. No sé si esa es la pregunta. Sí, le entiendo. Está el volumen súper... Voy a elevar un poco la voz, ojalá no incomode al resto de los oyentes. No, es aquí, fue en mi teléfono que algo pasó. Alguien está atravesando. Sí. Julia, hay un dato, a ver cómo lo contrastamos o lo podemos ubicar en ciertas zonas. El presidente ayer en su entrevista hablaba sobre una reducción de la pobreza al 24% y decía que desde el año 2018 no se había registrado una cifra tan baja. Pero dígame algo, la extrema pobreza, ¿dónde está ubicada en porcentaje y en dónde la encontramos en mayor cantidad?
Sí, a ver, para nadie es un secreto que la extrema pobreza la tenemos en cantones de Chimborazo, que llega hasta el 30%. La tenemos en una parroquia que además tiene no solo extrema pobreza, sino Ujú. también tiene un alto índice de desnutrición infantil, que es la parroquia de Simiatu en Bolívar. Chimborazo obviamente es la que lidera este tema de la extrema pobreza, pero tenemos comunidades en Tungurahua, en Chimborazo también, que son Cotopaxi, que son altamente preocupantes. Y es ahí donde nosotros nos estamos enfocando y es por eso que trabajamos articuladamente con la vicepresidencia. Usted sabe que nuestra vicepresidenta viene de un proceso de estar al frente de la Secretaría de Ecuador Crece Sin Desnutrición. Es una persona sensible y que conoce la problemática y con ella estamos trabajando de manera articulada a la Secretaría porque resulta que de esa extrema pobreza que estamos hablando, que estamos intentando reducir, mi querida María Fernanda, Ujú. la gran mayoría está concentrada en la población, en los Ahora, pueblos y las nacionalidades, principalmente de la sierra y de la Amazonía. ujú. En la provincia de Esmeraldas, en la población afro, sucede un tema algo más peculiar, que no podemos estar hablando, hay mucha vulnerabilidad, hay mucho riesgo de exclusión, pero lo que tenemos en la población afro es un sistema o ya un ciclo de alimentación, de una mala alimentación. Por eso estamos trabajando con la FAO para trabajar con la población afro en prácticas alimenticias que vayan a beneficiar a esta comunidad para reducir alto índice de diabetes, de colesterol, que lo que están haciendo es que la población empiece, se den permanentemente casos de infartos y de obesidad en los niños que ¿Y, empiezan desde los y 5 eso de años por dónde? este tema de la alimentación. Julia, básicamente la alimentación en Esmeraldas mucho pues tiene su característica el verde, ahí manda una bala bien puesta con bala, porque a Exacto, veces no hay nada más, exacto, no hay nada más y te exacto. pasas la bala ahí en seco, pero Esa bala con ese rico chicharrón, claro, esa bala venga la con ese gordura tapado de conmigo. pescado, ¿qué es lo que ha pasado en la población afro aquí en Esmeraldas? Ajá. Y a veces eso de la globalización no es tan positivo como a veces creemos, que ha entrado mucho lo que es la comida chatarra, como en el resto del país, Ujú. pero sobre todo Esmeralda, mucho dulce, hemos hecho un análisis, un estudio, de mucho consumo de bebidas con altos índices Azucarada, de sí. azúcar, y eso nos está generando una gran problemática de salud y es un programa que vamos a Ahora, desarrollar netamente aquí en Esmeraldas con la FAO. me parece fantástico. Julia, al respecto, se han incrementado los bonos y quizás eso da la sensación de una mejoría. O sea, si a ti te aumentan $60, sales del umbral de menos de $1 diario y con eso sales de la pobreza, pero no entras a la productividad. Entonces, el problema es que a veces la política pública es dar dinero, pero no dar opciones. ¿Se enmarca en esto, este plan de salir de la No, pobreza? Porque los bonos se han incrementado, Julia. no. Aquí estamos trabajando en dos escenarios de forma paralela. El tema de los bonos, yo creo que es una de las medidas más acertadas que ha tomado el presidente, porque es un apoyo inmediato a familias que necesitaban urgentemente recibir esa inyección, ese incentivo, porque no queremos llamarlo bono, queremos llamarlos incentivos para que ellos puedan con eso. Si vamos a la sierra donde yo vivo permanentemente, ya no soy costeño, ahora soy prácticamente No, pues una costeño serrana siempre negra. es Si costeño. vamos a la sierra, a las comunidades donde la gente va a cosechar va a sembrar primero, Ajá. a sembrar su papa, la cebolla, la zanahoria, el nabo, bueno, sus frutas, todo lo que ellos, ordeñar sus dos vaquitas que tienen para sacar la leche y venderla, para ellos $1,000 de inyección es una bendición, porque con eso ellos pueden sembrar una gran área de papas, una gran área de cebolla, porque ellos mismos, Ujú. ese cálculo prácticamente se hizo con ellos. Por eso tenemos lo del bono, el incentivo raíces, que es para los agricultores, y también el de emprende, que es para los pequeños, los microempresarios. Una persona con $1,000 se pone un negocio, mi querida María Fernanda, en el territorio. Yo lo he vivido, yo vengo de una experiencia también de Em, Ban Ecuador, donde dábamos créditos muy pequeños, pero que veíamos el
resultado en territorio. Cuando uno trabaja de la mano con ellos, con los verdaderos agricultores, pequeños productores, y que son las personas a veces menos favorecidas, y vas con ese tipo de apoyos, porque no son dádivas, lo que entiendes es que estás haciendo país, pero a la vez estamos generando políticas públicas más sostenibles que van a complementar eso. Y lo bueno de esto es que se está trabajando también con esta banca pública que es Ban Ecuador. Tengo una experiencia clarísima y se la cuento rápido. En Cayambe, cuando hubo este problema de ahora de la granizada, de las heladas, que me fui a recorrer inmediatamente las comunidades, con mucha dignidad me decían, queremos el bono, sí, porque eso nos va a ayudar en este momento. Ese incentivo nos va a ayudar a recomponernos con nuestros cuyes, con nuestros conejos, con nuestros que se habían muerto todos, sus embrios, pero también queremos que a la vez esto se complemente con líneas de créditos flexibles, blandas, para que podamos seguir teniendo sostenibilidad, y eso es lo que estamos haciendo. Ok, Julia, ¿hay alguna forma de hacer una trazabilidad sobre el resultado realmente de la entrega de este bono? Este bono se lo dio antes de campaña electoral, antes de la última elección, porque, a ver, el Ecuador tiene historia en la entrega de bonos, bajos también, y luego viene una condonación de la deuda, porque al final ese crédito no sirvió para el efecto. O sea, ¿qué métrica van a utilizar ustedes para decir, mira, sí, esto fue lo adecuado, más allá de lo que la gente diga en cifras? Sí, una de las acciones que vamos a hacer casualmente para llegar a esta trazabilidad es implementar unas visitas con medios de comunicación, con investigadores, con academia, con estudiantes desde pueblos y nacionalidades en territorios donde anteriormente no habían recibido esta compensación, y para que vean cómo este incentivo ha permitido que estas comunidades hayan salido adelante. Yo le doy fe de eso. Eso va a ser una métrica de la realidad. Luego nosotros tenemos obviamente toda la institución que es el INEC, que nos va a tener que dar datos reales de cómo hemos mejorado la vida de estas personas con estos incentivos. Tenga la seguridad que son incentivos que no es que se dan por dar. Estamos haciendo permanentemente cruce de información con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Desarrollo Humano, con pueblos y nacionalidades, con el MAC, hacemos un análisis. Esto no se da porque apareció Julia y dijo, yo soy pobre, soy vulnerable, por favor, dame esto, porque no estamos en un plan de la demagogia. Honestamente, yo me quedé con esa sensación. Estamos llevando estas soluciones realmente a la gente que vemos que viene trabajando y que necesita esta pequeña inyección para potenciar su actividad. Okay. Yo honestamente le decía a Julia que yo sí me quedé con esa sensación de que era un poco lo que se convierte, lastimosamente que no debería ser así, de ser un ciudadano a ser un cliente porque recibes un bono. Ahora, lo que usted me está diciendo, ¿cómo lo contrasta con otras cifras que aparecen? Ahora justamente se me olvida, no tengo la fuente, pero usted seguramente ya lo ha escuchado. Las familias comen en cuotas, es un titular de Diario La Hora, que el endeudamiento para comprar alimentos creció en un 46% en lo que va del año. Y hay personas que tienen crédito atrasado y que la morosidad también se ha incrementado en el país. Esto sumado a otro reportaje que tiene cifras que Ecuador está considerado como el tercer país donde más hambre se da o más pobreza hay, Julia. Esto en relación evidentemente a su secretaría, por supuesto. Sí, a ver, ¿qué le respondo? A ver, a veces hay estadísticas y hay datos que yo no dudo de esos, datos, pero la realidad es otra cuando usted va a territorio. Okay. Hay mucha vulnerabilidad, hay mucha exclusión, pero lo que sí le puedo decir es que en este gobierno, de este proceso que yo voy viviendo de 7 meses, estamos notando que hay muchas familias que están saliendo de a poquito de esa estadística. O sea, si usted va a la Amazonía, le pongo un ejemplo, en una comunidad del Puyo, en una comuna de San Jacinto, tengo familias que están trabajando, que eran netamente vulnerables y están trabajando con la producción de la vainilla, que es un cultivo que está siendo muy importante y que es poco espacio el que utilizan y que nosotros estamos apoyando de alguna manera con los proyectos. Y eso está ayudando a sacar adelante a muchas familias de la pobreza. Entonces, es complejo además decirlo, porque hemos encontrado un país
totalmente quebrado, hemos encontrado un país totalmente arrasado. No vale ni siquiera la pena ya hablar del pasado porque sabemos lo que nos ha ocasionado y es complejo hacerlo, pero sí le puedo decir que los datos que nosotros manejamos son otros, son Ok, otros. es que siempre queda la duda con los datos, porque recuerdo también en su momento que se dudaba mucho del INEC. Julia, abrace a nuestra tierra, y una tierra que necesita mucha agua, y por ahí atraviesa le llevo todo. un boloncito con un chicharroncito, Uy, Dios con mío, quesito, va bien. y le llevo también un rico casabe para cuando nos veamos. Yo la abrazo Vaya de su eso. parte. Yo le Gracias por tengo esta acá el café oportunidad. entonces. Yo le tengo acá el Y café. sí, y perdone la incomodidad de la No, entrevista, algo se olvídese. manipuló en mi teléfono No, no, y no me ha permitido tener así un feedback tranquilidad. con usted que me hubiera gustado. Gracias. Tranquilidad y en algún momento seguimos conversando sobre lo que ocurre, sobre las necesidades, sobre la planificación, sobre los reclamos que no terminan porque hay atención que nunca llega y sobre las diferencias exactamente sobre estas estadísticas de crecimiento y salida de la pobreza a ser el tercer país donde hay más necesidades, precariedades, el país más pobre, pero también el país donde hay pobreza en la alimentación y un incremento en el uso de las tarjetas de crédito, pero para consumo, es decir, para ir al supermercado. Vale hacer estos contrastes. 11:30. Atención, emprendedores del Guayas. ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Del 10 al 15 de noviembre llega a Innova Emprende, la aceleradora, vaya pues, intensiva gratuita del Festival Innovatech by Foundation Misión Ecuador. Solo 100 cupos disponibles. Por cierto, capacítate con expertos internacionales, accede a una beca de $4,000, expon tu emprendimiento en el Summit and Fest y compite por Capital Semilla, kit de equipo para crear contenido y becas de maestrías en posgrados UNEMI. Postula gratis en www.innovaitech.io hasta el 24 de octubre. Innova y emprende, donde tu negocio alcanza su máximo potencial. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Vamos las 11, no alcanzo a ver, no me quite la hora, no sea cruel, 11:36, continuamos en el cuarto piso. Gracias por sintonizarnos en el 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real Audio, también en www.rtp.es, en TikTok como @RTP Ecuador y todas nuestras plataformas. Noticia, hay que ver cuál es el impacto, ¿no? El Comité de Comercio Exterior emitió una resolución que prohíbe la exportación de todas las especies de cangrejo en el país desde el 28 de octubre de este año hasta por lo menos el 2031. La medida incluye cangrejos vivos, frescos, congelados, preparados o conservados. Me acordé de mis clases de comercio exterior. El fin principal es conservar las poblaciones del cangrejo rojo de manglar y de otros crustáceos que muestran signos de sobrepesca, según los informes técnicos. Además, la medida busca asegurar el acceso sostenible de los recolectores artesanales a estos recursos y proteger así los ecosistemas de manglar asociados. Repito, desde el 28 de octubre de este año hasta por lo menos el 2031, sin fecha definida. Evidentemente, no se podrá exportar cangrejos en ningún tipo de presentación. Vamos con otros datos para compartir con ustedes. Ya hablamos sobre lo que yo califico o cómo califico o con qué preguntas me quedo sobre el paro y su resultado. Pago de décimo. El gobierno nacional, recuerden ustedes que lo pidió hace por lo menos unas 2 semanas, que se anticipe el 13º sueldo, ese que se paga hasta el 24 de diciembre y que representa todo lo que usted ha ganado en el sueldo dividido para los meses que ha trabajado. Esta es la fecha que se paga. Ha pedido que se sumen a esta iniciativa para poder impulsar la economía, adelantando el sueldo. Se lo ha pedido a la banca privada, que por cierto
paréntesis, el gobierno nacional ha dicho que le ha ido muy bien en depósitos, que hay una banca realmente sólida, que paguen estos décimos. La ministra de Trabajo pone el ejemplo y dice el ministerio va a pagar anticipadamente el décimo, y también otra empresa nacional, creo que fue cervecería, que reconocen en este comunicado. Pero hay otro lado, el que dice no vamos a pagar los décimos, no, los décimos, más allá porque sea por cuestión de cultura, porque la gente necesita o quiere recibir su dinero esa primera quincena de diciembre para organizarse y comprar así como que en bolita todo lo que necesita. También están los gobiernos autónomos descentralizados. Uno de ellos, la prefectura del Guayas, ha dicho que no hay pago de décimo adelantado porque no tienen recursos como para poder hacerlo. Y de esta petición hay algunas reacciones de todo tipo, de orden ya sea cultural o económico. Incluso alguien decía se arruina el comercio para Navidad. No lo sé, porque luego también vienen eventos donde supuestamente hay ofertas y la gente quiere tener algo más de recursos. Pero al final van a terminar siendo dentro de un año fiscal o de un periodo el movimiento económico. El problema es cuando lo quieran comparar mes a mes, porque hay que considerar también estas posibles variables. Algo más. El día de ayer, el gobierno nacional, es decir, en Carondelet, hubo una reunión del presidente con el bloque de sus asambleístas. Si es que estamos a nada, el 1 de noviembre, inicia la campaña electoral por las preguntas de referéndum y si nos vamos o no a una constituyente. Por ahí marcando un poco cómo será el derrotero. Sabemos que se van a dividir entre quienes estarán en la asamblea y otros que van a pedir licencias sin sueldo para poder hacer campaña en los poquísimos días realmente, que serán cerca de 13 días, sí, porque hay silencio electoral también. Y pedirían esta licencia sin sueldo para poder hacerlo. Esto por parte de ADN, también la Revolución Ciudadana considera cuál va a ser su postura, si bien es cierto no está calificado para participar haciendo campaña en relación a todas las preguntas, pero tiene la posibilidad de hacerlo. O sea, no está excluido totalmente de hacer campaña. Y vamos ya con nuestro entrevistado para no hacerlo esperar. Las apps, o no sé si es la palabra correcta, o las plataformas, se han vuelto en una herramienta fundamental. Tú la tienes en tu teléfono y te sirven para muchas cosas, pero han ayudado a que se incremente el comercio y los pagos. Nosotros, si usted lo tiene en su teléfono, lo puede revisar. Daniela Díaz, que ya la veo en pantalla, pero que tiene su micrófono apagado, le voy a pedir que lo prenda para poder saludarla. Ella es máster en marketing. Y vamos a conversar sobre una aplicación. Aplicaciones, Daniela, ¿cierto? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, aplicación es el término. Sí, la aplicación les voy a contar acerca de Una, pero mucho más allá de Una veníamos a hablar acerca del podcast que nosotros lanzamos de Una, que se llama Cuentos de Cuentas. Entonces, sí, o sea, más allá del app como tal, venimos a conversar del podcast. Ya, ok, solamente algo para el resumen que usted saca, el análisis que usted hace sobre cómo han invadido nuestras vidas las apps, de cualquiera que sea, de la que sea. Usted es una mujer joven también, se ve viviendo sin app. No, claro que no. Creo que inclusive hablando desde el ámbito financiero, se ha vuelto en una herramienta clave de nuestro día a día. Creo que ahora inclusive se ha podido reemplazar todo este tema de la digitalización del efectivo como tal. Ahora las personas inclusive salen sin una billetera porque ya todo lo pueden tener desde su celular, su teléfono. Entonces creo que es algo que ahora uno sí o sí siempre lo tiene que tener. Algo que suele ser que no tenemos dominio, creo que la mayoría de los ecuatorianos, y se lo quiso poner incluso como una materia nueva, era finanzas, comenzar a conocer cómo se maneja el dinero. Y en este espacio que tienen ustedes, justamente dan guías para que las personas, de la forma más sencilla, podamos entender cómo manejarnos financieramente. De alguna forma es hasta dónde me alcanza, que sí puedo, que no puedo, que puedo pagar adelantado, que no me beneficia pagar adelantado y otros datos, Daniela. Sí, exactamente. Bueno, nosotros a partir de un estudio que estuvimos revisando aquí, notamos que en el Ecuador solo un 36% de los adultos ha logrado ahorrar en este último año.
y que el tema de la educación financiera, del hablar de dinero, del ahorro, todavía sigue siendo un tema súper tabú en nuestra actualidad. Entonces, por eso nosotros desde una queríamos buscar esta forma, este acercamiento con los diferentes públicos, tal vez de una forma diferente, no de algo tan numérico ni estadístico, sino quizás desde algo más directo. Y por eso justamente nosotros lanzamos el podcast de Cuentos de Cuentas, el cual su principal objetivo es justamente hablar de todas estas temáticas, pero desde la experiencia, no tanto como de que desde ese lado de yo soy un experto, sino desde el lado de esto es lo que a mí me ha pasado, estos son los aprendizajes que a mí me ha traído. Y eso es lo que queremos enseñar a la gente. Ok, entiendo. No voy a encontrarme el maestro que me va a explicar el concepto, sino va a decir, ok, eso que te pasó a ti se enmarca en esto. Pero, ¿cuál es la experiencia más común que han visto ustedes? Bueno, igual aquí para contarles un poquito acerca de la línea de cómo funciona. Nosotros tenemos 3 hosts. El primero es Damián Bernal, que es el Champ. El segundo es Jorge Campuzano y la Josh Paredes. Y bueno, creo que las principales temáticas que nosotros aquí abordamos es justamente el tema de las deudas, del pedir prestado. Entonces, esta creo que fue una temática muy común que inclusive nosotros ya lo pudimos sacar en nuestros últimos capítulos, donde aquí se abordó las experiencias de cada uno de ellos, cómo ha sido su experiencia con el prestar plata a un amigo y cómo se genera esta conversación incómoda de que no sabes cómo pedirle. Entonces, sí, eso es... ¿Por sí, qué? Exacto. Porque es una condición, Daniela, tan humana. A mí me pasa. A mí me piden prestado y a mí me da una pena ir a cobrar. Me daba pena cobrar mi sueldo. Ya eso ya lo superé ampliamente. Pero digo, sobre la deuda, ya uno dice, pero ¿cómo le voy a cobrar si es mi amigo? Sí, bueno, y es justamente por este tema de que es un tabú. Es un tabú el hablar de dinero, a la gente le da vergüenza, no saben cómo hacerlo. También creo que también es un tema bastante cultural de nosotros, de los ecuatorianos, que a veces no solemos ser tan directos. Entonces, por eso era como darle la vuelta a la conversación. Inclusive nosotros en el podcast tenemos lo que denominamos los fin tips, que son justo como que estos consejos de cómo podríamos hacerlo. Y aquí te hablo puntualmente de una funcionalidad que nosotros tenemos en el app, que es el link de cobro. Ya. Que esto básicamente tú pones el monto, Pepito prestado. Me debe $10, yo le mando el link, esta persona hace clic y directamente le sale ahí el monto que me deben. Y así incluso o sea, no le tal tengo vez podemos evitar... Sí, evitar la conversación incómoda, como solo porfa págame en un clic y listo. Es el recordatorio. Daniela, sí, imagínate que lo máximo, o sea, no tengo que llamar a nadie. Tampoco es que uno ande prestando, ¿no? Pero fantástico. Ahora, Daniela, cosas que ustedes hayan aprendido y le hayan dicho a la gente, ya no lo digan. El típico, te presto de buena onda, pero págame cuando quieras. Entonces, ¿qué cosas le dices a la gente? Hazme el favor y no lo digas, si no, nunca vas a cobrar tu plata. Sí. O sea, inclusive parte de lo que nosotros queríamos crear era esta conversación. O sea, que no solamente sea un tema de los podcasts, casi que un monólogo unilateral, sino también que las personas nos den sus comentarios. Y eso ha sido como el feedback que hemos tenido por parte de las audiencias, es donde ellos también nos cuentan. Sí, yo también hacía esto y ahora ya no lo hago. Entonces, justamente ese es el objetivo, como crear esta conversación, de decir yo hacía esto, ahora ya no hago esto y te recomiendo hacer esto. Okay. Entonces, sí. Y dime una cosa, Daniela, ¿más son jóvenes, no tan jóvenes, cuarentones como yo? ¿Quiénes son los que los escuchan a ustedes? Bueno, para serte súper sincera, las métricas que nosotros hemos sacado en estos últimos capítulos, porque ahorita ya tenemos al aire 5 capítulos, entonces aquí podemos ver que existe un multitarget. Tenemos obviamente este sector Gen Z, los nuevos, pero también tenemos a los millennials y también estamos ya en un segmento mayor, porque eso es inclusive lo que es de una no solamente se segmenta a un grupo que tal vez tú pensarías, solo los jóvenes utilizan el app, no, o sea, nosotros ahora tenemos una amplia variedad de audiencia, una amplia variedad de público, y ahora tú puedes ver, o sea, en la tiendita ¿Cierto? de barrio donde está la Bessie,
Sí, ellos ya tienen de una. ¿Sabes Y qué esto me, no estamos hablando. Sí. ¿sabes qué me llamaba la atención? Y yo no hago, no te estoy haciendo publicidad engañosa, sino de la que he visto, que te compras un helado y lo pagas. O sea, así no es que tiene que ser el valor enorme, alto, elevado, para que se justifique una transacción. De hecho, antes tenías que llegar a tener cierto nivel de compra para que no te costara hacer una transferencia. O sea, decía, había un mínimo de hacerlo. Sí, sí. Ajá. Correcto, ahora tú puedes hacer una transacción hasta de 1 centavo. Entonces, eso es justamente lo que nosotros queríamos lograr desde una, que es este tema de la bancarización en los diferentes sectores. Y eso ha sido lo maravilloso que nosotros tenemos ahora. Actualmente tenemos más de 560,000 comercios afiliados en nuestra red, lo cual representa el ecosistema de pagos más grande del Ecuador. Nos encuentras en absolutamente todas las ciudades, entonces ha sido increíble porque sí, o sea, inclusive vas a la playa y puedes ver ahí al señor de los helados que también está cobrando con de una. Ha sido un cambio, si está el señor, si está el señor de los bollos, ya, ahí estoy. Pero dime algo, ustedes cuando dirigen esta conversación, evidentemente es abierta, pero limitan las edades de acceso. Hay chicos que ya manejan algo de recursos, que tienen que su mesada, que tienen un dinerito ahí que van ahorrando, que cachuelean también y van teniendo. ¿Cómo hacen con ellos cuando son menores de edad? ¿Se puede? Sí, inclusive nosotros este año lanzamos esta nueva funcionalidad que se denomina De Una Jóvenes, la cual está abierta al público de 12 a 17 años, donde básicamente esta es como una cuenta anexada a la cuenta de su representante, de su padre de familia. Entonces el padre solamente la habilita, le llega un mail y desde su celular ya va a poder pagar. Ah, pero le puedo poner, perdóname, termínalo. ¿Se ancla? No, solo decía, esto se ancla directamente a la cuenta del padre, entonces aquí decide cuánto le quiere dar para su cuenta y con eso también ya pueden ir viendo el tema de mesadas, de los pagos en el colegio y demás, así que sí, ya se ha abierto un ecosistema mucho más amplio inclusive. ¿Y tienen restricciones? ¿Hay cómo identificar? Porque de repente se pueden comprar productos que no son para jóvenes, pero a través de esta plataforma. ¿Ustedes tienen bloqueo para eso, Daniela? Nosotros, obviamente, como te comentaba, tenemos una amplia red de comercios. Obviamente esto también viene bajo las restricciones de cuánto sería el ingreso que el padre le quiera dar, porque restricciones así en algún comercio específico no lo tenemos actualmente, pero sí, o sea, va más con el tema de la inversión que le dé el padre. Ok. ¿Qué ves de malo en eso? Hablemos de la parte que es negativa de tener una plataforma de pago, en este caso de una. Por ejemplo, no tengo señal. No tengo señal. ¡Ay! Sí. Ya. ¿Le ves alguna otra complicación a los pagos a través de apps? Que tú lo hayas vivido y dices, oye, esto hay que corregirlo. Es que para serte súper honesta, o sea, creo que nosotros desde una hemos pensado en absolutamente todo, porque inclusive ahorita en lo que decías del tema de la señal, con de una también puedes hacer pagos sin la necesidad de tener señal y sin la necesidad de tener internet. ¿Y cómo hago? Bueno, disculpa, ¿cómo de antena o qué? No, cómo funciona es que básicamente, y esto nos ha pasado, nosotros lo teníamos como aprendizaje, porque normalmente en algún concierto, cuando estamos en la carretera, no tenemos señal, se nos satura la señal. Y básicamente funciona, así decirlo, como una mini antena, pero que después se prende apenas tú tengas señal o internet. Es decir, ese pago como que se queda almacenado hasta 24 horas después, que cualquiera de las dos personas, sea tanto el comercio como el pagador, se le active, automáticamente ya se generaría el pago. Daniela, entonces, sí, dale, por favor. No, solamente iba a acotar que sí, o sea, creo que actualmente no podría decirte como que un lado negativo, porque en el Ecuador tal vez sí veníamos un poco retrasado versus a cómo se ha manejado el resto de Latinoamérica, porque si nos comparamos con un Perú que tiene un Yape o una Argentina que tiene Nequi, estos son regiones los cuales ya han avanzado en estos productos desde hace mucho tiempo, y creo que nosotros en el poco tiempo que tenemos en el mercado hemos alcanzado cifras
muy altas, muy buenas, y también eso nos ha ayudado en sí en todo lo que representa la bancarización en el Ecuador. Sí, que es vital. Y sabes que ese es un dato que generalmente no se considera. Cuánta gente, al ver las facilidades que hay de transferencia, de cobro, y sobre todo en un marco de inseguridad, dicen mejor me voy a lo virtual, y se vieron obligadas a abrir una cuenta y entrar a ese sistema que estaba casi vetado, negado. También que ahora puedes abrir una cuenta de ahorros es con cero, te dan esa facilidad. Daniela, en el manejo de tarjetas de crédito uno a veces se queda con la duda. Me tienen que cobrar cuando yo hago una compra. Me dicen, si quiere con tarjeta de crédito pague 4% más o 5% más con la tarjeta. ¿Qué ganan ustedes? ¿Me toca pagar a mí? ¿Quién paga el servicio que dan ustedes? No, actualmente al usuario no tiene ningún costo adicional. Y bueno, ese creo que también ha sido el objetivo de una como tal, que al menos las tarifas desde el lado del usuario se mantengan. Y sí, o sea, creo que eso ha sido lo más importante y el por qué se creó de una como tal. Y bueno, allí me regreso un poquito al tema, hablando al tema de cuentas y del podcast como tal, porque esto inclusive también son enseñanzas que nosotros tenemos de parte inclusive de nuestros hosts. O sea, ellos creo que es muy divertida la dinámica que tienen entre ellos, porque inclusive también nos cuentan acerca de cómo ellos han manejado sus propios emprendimientos. Entonces aquí también ellos tienen como que estas lecciones de cómo han pasado, de los diferentes obstáculos que han tenido. Entonces, sí, o sea, creo que aquí podemos ver una gran variedad de aprendizajes. Daniela, y con esta me despido, que se trata de seguridad. Si te llegan a robar, ¿hay algún mecanismo inmediato para bloquear, no para que se utilice? Porque lo tienes ahí en el teléfono y cualquiera lo puede usar. ¿Qué le recomiendas a las personas? Bueno, obviamente nosotros en el app tenemos los diferentes mecanismos de seguridad, obviamente el tema de el biométrico, las contraseñas, así que no es una herramienta a la cual se puede ingresar así de fácil. Obviamente tenemos los diferentes mecanismos de seguridad. De una, Daniela, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Algo con lo que quiera cerrar, por favor. No, solamente invitarles a todos a que escuchen el podcast. Nosotros nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Una. Ahí pueden ver en nuestras playlists, ahí tenemos el podcast, y también nos pueden encontrar en Spotify. Les invitamos a todos que escuchen. La verdad es que es un podcast muy divertido. Sabemos que ahorita los podcasts están un montón en auge, así que les invitamos a todos a que nos escuchen. Gracias por invitarnos. Daniela Díaz, máster en Marketing e Investigación de Mercados, con el brand de Una, podcast Cuentos de Cuenta, estuvo con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Hasta aquí llegamos, 11:56. Ya lo vi a Giovanni Llenata, está listo para continuar en este espacio en RTP. Gracias, buen día. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.